Bienvenidos a otra edición de Mesa Testigo, otro martes que nos encontramos para discutir el año que sin duda va a estipular todo lo que suceda en el 2027, el año que va a preparar justamente todo lo que va a suceder en el año electoral que tendrá la Argentina el próximo. Hay que discutir en la Argentina durante estos días varias cosas y el rol del presidente es uno de los puntos más importantes, porque el presidente de la Nación ha anunciado que volverá a visitar los Estados Unidos, estará para los festejos del 4 de julio justamente en los Estados Unidos, tendrá reuniones con varios empresarios. De hecho, hay un empresario muy cercano a Donald Trump que ha decidido venir a vivir a la Argentina. Javier Milei lo ha tomado eso como un ejemplo de triunfo, de cómo las políticas liberales de la Argentina son una aliciente para que se acerquen diferentes inversores, diferentes de estos magnates, y que no solo inviertan en la Argentina, sino que vengan a vivir a la Argentina. Bueno, todo eso se contrarresta con lo que son los números de este primer trimestre del año. Cuando uno revisa los números de enero, de febrero, de marzo e incluso algunos números de abril, la caída en el consumo es una de las caídas más importantes que ha tenido en el último, por lo menos hay que decir, no solo de la última década, sino por lo menos de los últimos 20, 25 años. Hablamos de una caída del consumo que supera el 5% en todo lo que tiene que ver con el consumo en general, con una caída muy fuerte en lo que tiene que ver con el consumo de productos básicos. ¿Qué quiere decir con esto? Productos que uno necesita para llevar adelante una vida más o menos normal. Bueno, la caída en eso ha sido estrepitosa. La caída en el consumo de carne vacuna, un dato que en la Argentina nunca pasa desapercibido, porque si bien hay una suba en lo que tiene que ver, con el consumo de carne de cerdo, carne de pollo, este consumo no llega a suplir lo que es la caída del consumo de carne vacuna, que es un dato, como decíamos, que en la Argentina impacta mucho porque es uno de los países del mundo que más carne produce, es uno de los países del mundo donde el consumo per cápita de carne es de los más importantes, y esta caída demuestra otro fuerte golpe al bolsillo más pequeño, porque aquí no vemos una caída en el consumo de lo que tiene que ver con bienes de lujo, un consumo en lo que tiene que ver con infraestructura, en lo que tiene que ver con construcción, en lo que tiene que ver ni siquiera con lo textil, donde también vemos caída en todos estos rubros. Pero aquí nos centramos en rubros que son importantísimos, rubros que demuestran que la economía no termina de comenzar. Y otra de las malas noticias es que el presidente de la Nación habla de una inflación que va camino a 0 puntos anualizada, y su ministro de Economía hace 2 días acaba de decir que seguramente entre el 2026 y el 2027 la Argentina superará de mínima los 20 puntos de inflación anual. Un número que hoy, si lo anualizamos a lo que sucede en la Argentina en estos primeros meses, sería mayor, llegaría casi al 30% terminando el 2026, y hablan de un 20% para el 2027. Esa promesa de Javier Milei de llegar a 0 puntos de inflación durante el segundo año de su mandato ya se ha terminado. Estamos entrando a la mitad del tercero y lejos se ve ese objetivo de Javier Milei, un objetivo que él habló como objetivo primordial. A mí la gente me votó para terminar con la inflación. Bueno, había una decisión de parte del gobierno de enfriar la economía, de frenar el consumo interno, de frenar la construcción de la obra pública que tanto empleo genera en la Argentina para llegar a ese objetivo de la inflación cero. Bueno, ni siquiera con un dólar estable, ni siquiera con una economía enfriada a estas alturas, con los números que hablábamos antes, con la caída del consumo en niveles históricos, la inflación ha frenado a niveles, ni siquiera nos rememoramos a 10 años, ni siquiera a los números que tenía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner allá por el 2015, ni a esos números de inflación altos. Ni siquiera ha pasado por los mejores números de Mauricio Macri en sus primeros años, no tanto lo que fue luego 2018-2019, donde sí hubo un crecimiento importante de la inflación, ni hablar lo que sucedió en el gobierno de Alberto Fernández, pero la caída de la inflación, que parecía ser la política de este gobierno, parece ser un objetivo que al final del primer mandato o del único mandato o de este mandato de La Libertad Avanza no va a ser cumplido. Entonces, si la inflación no llegó a cero, si no hay un nivel de ajuste en las cuentas públicas que le permita al Estado desarrollar mientras no gasta de más, esto quiere decir que el déficit fiscal que tanto el gobierno habla de no tenerlo, de tener un déficit fiscal cero, sigue siendo a costas de un consumo reprimido, de salarios caídos
y de un gasto casi nulo del Estado e incluso del incumplimiento de varias leyes, como la ley de financiamiento universitario, como la ley de emergencia en discapacidad, como incluso las leyes que también están, que es por ejemplo la ley que tiene que ver con la carga de combustible y esa recaudación que tiene el Estado Nacional que debería ser invertido en obra pública y que el Gobierno Nacional tampoco cumple, ni siquiera no cumpliendo leyes. El gobierno puede llegar a tener el déficit fiscal que tanto piensa, del 0%. El objetivo no está cumplido. Si hablamos de inflación, el objetivo no está cumplido. Si hablamos del crecimiento perdón por el término, pero era el término que utilizaba el presidente, de un crecimiento de los salarios como pedo de uso, tampoco está sucediendo. Bueno, me parece que el gobierno lo único que hoy puede mostrar es la estabilidad de la moneda estadounidense. No es poco en la Argentina. Una Argentina con una economía donde el dólar parece generar estabilidad o desestabilidad, es un punto que el gobierno nacional puede mostrar. Habla de la macro, habla de un acomodo en la macro. Bueno, tampoco el acomodo de la macro parece estar generando los frutos que debería, porque el acomodo de la macro hablaba de un crecimiento importante en los salarios también. Bueno, eso no ha llegado y la micro sigue igual de deprimida que aquella devaluación del año 2023 de Caputo cuando asumió. Esa depresión que generó en la economía aquella devaluación, hoy sigue teniendo parte importante de la ciudadanía sumida en ella. Bueno, veremos qué hace el gobierno nacional con estos números que le empiezan a aparecer, números que también se juntan con los números electorales, en realidad no electorales, los números de encuestas que le aparecen al gobierno, que dice, bueno, hay un repunte del presidente, el presidente pasó de medir entre 28 y 29 puntos de aprobación a 30 a 31. ¿Qué lejos estamos de hace un año, 6 meses te diría, pero un año, donde algunos decían, es imposible pensar que Milei no vaya a ser reelecto? Bueno, hoy el esquema muestra por lo menos paridad, por lo menos una discusión electoral abierta. Bueno, todas estas discusiones generan mucha preocupación en un gobierno nacional que además sigue sumido en sus internas, que sigue sumido en la conflictividad que le ha generado el problema a Adorni y que sigue con un presidente que se interesa muchas veces más por ir a visitar a Elon Musk, por ir a visitar a Donald Trump, por ir a visitar los Estados Unidos, que venir a visitar provincias como Santa Fe, que visitar provincias como Córdoba, que visitar provincias productivas como las provincias del sur de la Argentina, con la importancia que hoy tiene el petróleo. Bueno, eso el presidente parece no hacerlo. El gobierno de Javier Milei parece estar centrado en ser una figura internacional que pueda, para la ultraderecha, generar una nueva imagen. Veremos cómo continúa este 2026. Creo que si analizamos esta semana en particular, ha sido una semana dura para el gobierno de Javier Milei, fuera de lo que ha sido el conflicto Adorni. Bueno, ya el conflicto Adorni quedó claro, quedó estipulado, quedó claro que el gobierno decidió no correrlo, que la causa va a avanzar, que Manuel Adorni pagó por lo menos, no sabemos si legal o ilegalmente, pero $450.000 en efectivo en diferentes situaciones. Bueno, todo eso está claro. ¿Cuánto eso erosiona al gobierno? Lo veremos seguramente más adelante. Ahora, lo que más erosiona hoy al gobierno nacional son los números de inflación que no terminan de ser los números que esperaba y números de consumo que son cada vez peores. Nos vamos a meter hoy en otro programa de Mesa Testigo donde vamos a discutir un poco del peronismo y también de una ley muy importante que se está discutiendo en el Congreso de la Nación y que lo es para la provincia de Santa Fe, que es la ley de biocombustibles.